trabajo, bienvenidos una vez más a tu espacio, donde hablaremos sobre aspectos muy importantes de la contabilidad gubernamental que a ti y a mí nos interesa. El día de hoy contaremos con la presencia de las asesoras contables, licenciadas Yamilek Anchundia, Viviana Calle, Tanya Cedeño, Madeline Reyes, Lady Toral, quienes pertenecen al área de finanzas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Pedro y San Pablo, ubicado en la provincia de Manabí. Sin más preámbulos, empecemos. Para iniciar a tratar del tema, dejaremos establecido que la vigencia del presupuesto está comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, mismo tiempo donde se procede a la ejecución y no puede exceder de las fechas indicadas. La liquidación del presupuesto se aprueba mediante acuerdos ministeriales hasta el 31 de marzo del siguiente año. El clasificador de ingresos y gastos permite un registro ordenado y sistematizado de las operaciones realizadas por las instituciones y del registro contable, que está compuesta por 6 dígitos que conforman 4 campos en función de los ingresos que pertenecen a los grupos 1, corriente, 2, capital, 3, financiamiento, como también los gastos que pertenecen a los grupos 5, corriente, 6, producción, 7, inversión, 8, capital y 9, que es aplicación de financiamiento. En este ámbito, citando a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el artículo 7 nos indica que las entidades del sector público deben presentar sus ingresos y gastos mediante la elaboración de cédulas presupuestarias, que se definen como una hoja de control detallada de forma clara y ordenada. Para una mayor comprensión, realizaremos un ejercicio práctico sobre las cédulas presupuestarias. Continuando con la exposición, vamos a realizar el ejercicio práctico de contabilidad gubernamental. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro y San Pablo contó con un presupuesto inicial de $430,000 en el 2019. Sin embargo, para la ejecución de las actividades extraordinarias se solicitó al Estado un aumento de asignación presupuestaria del 12%, misma que fue aprobada a días siguientes. Cabe recalcar que el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 160, establece que las empresas del sector público emitirán al Ministerio de Economía y Finanzas mensualmente los estados financieros pertinentes a la ejecución presupuestaria, con sus anexos, las cédulas presupuestarias, reportes de transferencias fiscales con las notas declaratorias de acuerdo a las NIF. Lo primero que vamos a hacer es a ubicar el nombre de la entidad o institución, que en este caso sería el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Pedro y San Pablo. Le vamos a poner el tipo de cédula presupuestaria. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Es el de ingreso y la fecha establecida, que es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Esta cédula está compuesta por los siguientes rubros, que es partida, denominación, asignación inicial, reformas, codificado, devengado, recaudado, saldo por devengar y saldo por cobrar, que han sido explicados anteriormente por otros expositores. Luego tenemos que la denominación de predios rurales con la codificación 1.1.02.02 tiene una asignación inicial de 20.150,70. No tiene ninguna reforma. En el codificado vamos a hacer la suma del A con el B, que esto nos daría un resultado de 20.150,70. Tenemos que ha sido devengado la misma cantidad y por lo tanto lo recaudado tiene un valor de 12.670,40. Y aquí procedemos a hacer la resta de C menos D, que en este caso el resultado es 0. Luego el saldo por cobrar, que es el C menos E, que en este caso está aquí, cuyo resultado será 7.480,30. El mismo proceso que hemos hecho en la primera denominación
correspondiente a los predios rurales. Vamos a hacer con los impuestos a las tierras rurales, las entidades de gobierno autónomo descentralizados y del presupuesto general del Estado a gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Entonces vamos a ir haciendo el mismo proceso e igual con los rubros de acá hasta obtener los valores totales. Una vez que hemos concluido con las cédulas de ingresos, vamos a realizar lo que son las cédulas de egresos o cédulas de gasto, que nos dice que los gastos fueron distribuidos de la siguiente manera. Tenemos la misma estructura y el proceso básicamente es el mismo. En remuneraciones unificadas vamos a sumar A más B y ese resultado es 11.252,75. Luego tenemos el valor comprometido, devengado pagado y saldo por comprometer, que es la resta del saldo codificado menos el saldo comprometido, cuyo valor es de 0. Luego vamos a hacer lo mismo en el valor codificado y el valor devengado, el cual nos da un valor también de 0. Es el mismo proceso que vamos a realizar con todas nuestras denominaciones hasta conseguir un valor total. Y una vez que tenemos todos los valores, pues este sería el resultado de lo que es una cédula presupuestaria. Estimados, las asesoras del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Pedro y San Pablo presentaremos la información financiera del mismo mediante este medio, de conformidad con lo prescrito en la Ley Orgánica de Responsabilidad y Estabilización y Transparencia Fiscal, donde estipula que la máxima autoridad, los funcionarios y los servidores del área financiera e institucional son los responsables de la generación y presentación de la información financiera contable, y la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas, y que en esta ocasión lo haremos por este medio, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía procedimientos transparentes. Antes de iniciar, requiero recordarles que los hechos económicos deberán contabilizarse en la fecha en la que ocurran, de acuerdo a las disposiciones legales. Para efecto de demostración, tomo como ejemplo el siguiente ejercicio, que dice lo siguiente. El estado de situación financiera acá parroquial de San Pedro y San Pablo. Planteamiento del ejercicio. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro y San Pablo inicia sus actividades el 1 de enero del 2019 con las siguientes cuentas. Banco Central del Ecuador con moneda legal en curso con el valor de 26.100. Cuentas por pagar, gasto en personal con el valor de 8.650,75 centavos. Cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios con el valor de 8.000. Bienes muebles valorados en $600.034. Bienes inmuebles por 75.300,12. Fondos a terceros por un valor de 12.785,80. Cuentas por pagar en obras públicas por el valor de 58.368,55. Créditos internos por un valor de 5.825,25 centavos. Resultado de ejercicio anterior por el valor de 123.000. Un anticipo a servidores públicos por el valor de 8.898,60. Un anticipo de fondos de años anteriores por el valor de 10.524,75. Para lo cual debemos registrar los saldos iniciales. Saldo del ejercicio anterior por medio del siguiente formato. En Excel. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro y San Pablo, estado de situación financiera al 1 de enero del 2019. Cabe recalcar que cada cuenta está basada en la última actualización del Catálogo General del Estado. 1. Tenemos los activos.
Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o dominio del Estado expresado en términos monetarios. Con la codificación 1.1 tenemos el grupo de los corrientes, de los activos corrientes. Con la codificación 1.1.1 tenemos el subgrupo de efectivos y equivalente de efectivos, que comprenden las cuentas que registran y controlan los recursos de fácil realización. Como una de estas cuentas se efectúa con el código 1.1.1.03 se efectúa la desagregación de cuentas. Una de ellas es el Banco Central del Ecuador, moneda del curso legal. Procedemos a ir al planteamiento del problema con un valor, este tiene un valor de 26.100. Como no tenemos ninguna cuenta más en la desagregación, procedemos a poner el mismo valor en el subgrupo. Con la codificación 1.1.2 tenemos los anticipos de fondos, que comprenden las cuentas que registran y controlan los recursos disponibles entregados en calidad de anticipos, garantías, fondos a rendir cuenta y egresos realizados a recuperar. En la respectiva desagregación con la codificación 1.2.4 tenemos el anticipo a servidores públicos. Tiene un valor, el anticipo servidor por un valor de 8.898,60. Como no hay más cuentas en esa agregación para agregar al subgrupo de anticipo de fondo, nos queda un valor de 8.898,60. En el subgrupo de cuentas con la codificación 1.1.3 de cuentas por cobrar, comprenden las cuentas que registran y controlan los recursos provenientes de derechos a la percepción de fondos dentro del ejercicio fiscal. En la desagregación con la codificación 1.1.3.14 tenemos las cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios con el valor por venta de bienes y servicios con el valor de 8.000. No existen más cuentas en la desagregación. Las cuentas por cobrar, nuestro valor va a ser de 8.000. En el subgrupo con la codificación 1.2.4 de deudores financieros, que comprenden las cuentas que registran y controlan los recursos por derechos o valores generados en la gestión pública, no incluidos en las agrupaciones anteriores. Tenemos, de acuerdo a la desagregación, con el código 1.2.497 los anticipos de fondos de años anteriores. Con el valor de 10.524,75. En la desagregación no existe más valores. La cuenta de deudores financieros nos va a quedar con el valor de 10.524,75. El subgrupo con la codificación 1.4, propiedad, planta y equipo, incluye los activos y bienes inmuebles e inmuebles que están conformados por los recursos en bienes de administración y producción. Con la codificación 1.4.1, propiedad, planta y equipo y administración. De acuerdo a la desagregación de cuentas con la codificación 1.4.101 tenemos los bienes muebles. Vamos a buscar los bienes muebles que están valorados en un ejercicio en $600.034 con $600.034. Con la codificación 1.4.103 tenemos la desagregación de los bienes inmuebles. Que están valorados en $75.300,12 centavos. $75.300,12
300,12 centavos. 75.300,12 centavos. Entonces aquí procedemos a realizar la respectiva suma. ¿Por qué realizamos la respectiva suma? Porque como se darán cuenta, en las cuentas anteriores, si se habrán percatado, nomás teníamos del subgrupo, nomás se realizaba una desagregación de cuentas. En cambio, en la propiedad, plantilla y equipo tenemos dos desagregaciones de cuenta, que son la de bienes inmuebles y la de bienes muebles. Por eso se realiza la suma y la subcuenta de propiedad, plantilla y equipo nos da un valor de 675.334,12. Siendo así, tenemos terminado el valor de los activos. Procedemos a la suma de todos los activos. Procedemos a la suma de todos los activos. Que nos dará un valor de 728.857,47. Es el total de los activos. En el grupo 2 tenemos los pasivos. Los pasivos están integrados por las deudas o obligaciones directas asumidas por el Estado con personas naturales o sociedades con el compromiso de cancelarlos. Con la codificación 2.1.2 tenemos el subgrupo de depósitos y fondos a terceros, que comprenden las cuentas que registran y controlan las obligaciones de la percepción de depósitos de intermediación, los recibidos en calidad de anticipo. De acuerdo a la desagregación con la codificación 2.1.2.03, tenemos los fondos a terceros. Fondos a terceros, vamos a buscar en el ejercicio fondos a terceros por 12.785,80. Voy a pasar la cuenta. Como no existe más cuentas dentro de la desagregación, va a quedar el subgrupo con el valor de depósitos y fondos de terceros con el valor de 12.785,80. Con la codificación 2.1.3 tenemos las cuentas por pagar, que comprenden las cuentas que registran y controlan las obligaciones de pago a cumplir dentro del ejercicio fiscal provenientes de financiamiento de terceros. Con la codificación 2.1.3.71 tenemos la desagregación con la cuenta por pagar gasto en personal. Con la cuenta por pagar gasto en personal, que son 8.650,75, tiene un valor de 8.650,75. Con la codificación 2.1.3.75, cuentas por pagar en obras públicas, tiene un valor de 58.368,55. $58.368, 58.368,55. 58.368,55. Ahora bien, aquí procedemos a hacer la misma suma de las cuentas por pagar en el subgrupo de cuentas por pagar, porque este subgrupo tiene dos desagregaciones de cuentas, como lo son las cuentas por pagar en gasto personal y cuentas por pagar en obras públicas. Tenemos con la codificación 2.2.3 el subgrupo de empréstitos, que en ella se realiza la desagregación con la codificación 2.2.3.01 de los con la cuenta créditos internos. Créditos internos por el valor de 5.800,25. 800,25.
Por ello, la subcuenta de empréstito nos queda con 5.800,25 centavos el valor. Patrimonio. El grupo de patrimonio, tenemos lo que es el subgrupo de patrimonio público. Comprende las cuentas que registran y controlan los aportes, aumentos o disminuciones del financiamiento propio. La desagregación se hace con la codificación 6.1.1.09, patrimonio del gobierno autónomo descentralizado, con el valor de 520.252,12. Como no tenemos otra cuenta de desagregación aquí, nos va a quedar el patrimonio público con el valor de 522.252,12. Como subgrupo, con la codificación 6.1.8, tenemos el resultado del ejercicio, que comprenden las cuentas que registran y controlan los excedentes no distribuidos. En la desagregación tenemos la cuenta con la codificación 6.1.8.01, los resultados de ejercicios anteriores con el valor de 123.000. Siendo así, el resultado del ejercicio nos queda con su grupo de resultados del ejercicio nos queda con $123.000. Ahora procedemos a sumar el total de pasivos y patrimonio. Que nos queda un valor de 728.857,47. Bueno, pues así es como está estructurado el estado de situación financiero de acuerdo al Catálogo General de Cuentas actualizado en el año 2019. A fin de registrar los hechos económicos en el sector público no financiero, específicamente en el gobierno autónomo descentralizado, San Pedro y San Pablo, se deben mencionar criterios legales que sustentan la elaboración y presentación del Diario General Integrado. Antes de mostrar el mismo, explicaré la importancia del catálogo de cuentas. Según el inciso 3.1.26.1.3, Acuerdo Ministerial 067, Normativa de Contabilidad Gubernamental, el catálogo es de aplicación obligatoria y estándar para todo el sector público, por lo que las máximas autoridades, conforme al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, velarán por su correcta aplicación y cumplimiento. La estructura de este catálogo reconoce una relación jerárquica de lo general a lo particular, con rangos de agrupación como es el título, que viene representado por un dígito, el grupo, que son 2 dígitos, el subgrupo, que viene representado por 3 dígitos, y los diferentes niveles de desagregación de cuentas, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta el nivel 4. Para elaborar los catálogos institucionales hasta los niveles que requiera la gestión interna y de control, será obligatorio estructurarlos sobre la base de las cuentas de nivel 1 y 2 que constan en el Catálogo General de Cuentas vigente, y por ninguna circunstancia podrán crearse cuentas adicionales sin autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas. Para fines internos y a efecto de la toma de decisiones, en el Ecuador la información financiera se produce y se presenta a las autoridades institucionales mensualmente, y se lo hace al último nivel de desagregación realizado de las cuentas de los niveles 1 y 2 del Catálogo General de Cuentas, con sumatorias parciales a los niveles superiores.
Sin embargo, también se le podrá presentar de acuerdo a las necesidades por periodos menores y a los niveles de agregación que requiera la administración. Es decir, que los auxiliares se abrirán dependiendo de las necesidades a partir de las cuentas del nivel 1 y 4. En este contexto, las cuentas por cobrar y por pagar, que tienen nivel 1 de 3 y 4 dígitos, se asocian con los grupos presupuestarios de ingresos y gastos. Las cuentas de nivel 2 de 5 y 6 dígitos se asocian con las partidas presupuestarias ejecutadas. Sin embargo, existen cuentas por cobrar y por pagar que no se asocian con la ejecución presupuestaria, como son las cuentas por cobrar y por pagar de años anteriores y las cuentas por cobrar y por pagar por concepto de IVA. De acuerdo a la responsabilidad institucional estipulada en el Acuerdo Ministerial 320, las obligaciones de los entes públicos en materia de contabilidad gubernamental consisten en aplicar esta ciencia según lo prescrito en los principios y normas establecidos en el sistema de administración financiera, así como producir y reportar la información financiera resultado del proceso contable. Y por ende se debe verificar que los registros contables se sustenten en la documentación de soporte suficiente y necesaria, que guarde conformidad con las disposiciones legales y las prácticas comerciales de general aceptación. Debido a lo estipulado por esta normativa, es obvio que las transacciones efectuadas por las entidades deben estar respaldadas por sus respectivas facturas autorizadas, tal como lo pueden observar en este ejercicio. En este contexto, para poder registrar los asientos o movimientos del libro diario general, es necesario mencionar qué tipo de movimientos son los que se registran dentro del mismo, para lo cual el artículo 164 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el anexo del Acuerdo Ministerial 067 de la Normativa de Contabilidad Gubernamental, estipula que los hechos económicos en el proceso de contabilización serán identificados como el asiento de apertura, representado con la letra A, el asiento financiero, representado por la letra F, el asiento de ajuste por la letra J, y el asiento de cierre, que sería el resultado del ejercicio, es representado por la letra C. Para la demostración de la realización de este diario general integrado, es necesario demostrar, primeramente, el formato del mismo. Como pueden apreciar, se debe identificar el nombre o la institución, el tipo de estado que se está realizando para la identificación, que sería el diario general integrado, y la fecha a la cual se obtienen los datos o a la cual se están registrando los datos. En este caso son desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que sería la vigencia del ejercicio fiscal. Además, se debe identificar la fecha de cada transacción o hecho económico, el código de cada partida, que sería, como se acabó de decir, la desagregación de las cuentas o niveles de cuentas, dependiendo del catálogo general de cuentas. La denominación, que sería la identificación de cada cuenta o subcuenta, el número de asiento, el tipo de movimiento y los valores que son deudores o acreedores, y su respectiva afectación a la ejecución presupuestaria, las partidas de la ejecución presupuestaria. En cuanto al asiento de apertura, el Manual de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo 320, identifica este asiento como el cual se registra el primer día hábil del año y que contiene los saldos determinados de cuentas del estado de situación financiera del ejercicio anterior, que se trasladan al ejercicio vigente. Como pueden observar, este asiento es obtenido del estado de situación financiera con todas sus partidas. Así que su referencia o identificación será registro del asiento de apertura, con la fecha inicial del 1 de enero del año vigente. En cuanto al asiento de ajuste, cabe recalcar que el Acuerdo Ministerial 067 menciona que
Al inicio del siguiente ejercicio fiscal, el estado de la cuenta 618.01, resultados de ejercicios anteriores, corresponderá al saldo de la cuenta 618.03 del resultado del ejercicio vigente del ejercicio anterior. Es decir, que este valor corresponde al resultado del ejercicio del 2018 y dicho saldo debe ser transferido mediante un asiento de ajuste a la cuenta correspondiente del patrimonio público, que sería la cuenta 611.01 del patrimonio del gobierno central. Para determinar el registro de los hechos económicos de tipo financiero, es decir, operaciones de curso común de la entidad, se procede a verificar su existencia dentro del catálogo de cuentas vigente, razón por la cual nos dirigimos al mismo y, como pueden observar, el registro es respaldado por el catálogo de cuentas 113-8101 de las cuentas por cobrar del impuesto al valor agregado correspondiente a compras. Y como anteriormente se mencionó, las cuentas por pagar en este nivel, con contracuentas pertenecientes al subgrupo 634, siempre tendrán afectaciones presupuestarias. Por ende, procedemos a identificarlas y confirmar su veracidad. Que estaría representada por el código de la partida presupuestaria es 530-704, con la denominación mantenimientos y reparación de equipos y sistemas informáticos, con el mismo valor de la cuenta mantenimientos y reparación de equipos y sistemas informáticos. Al igual que la cuenta anterior, procedemos a verificar que exista dentro del clasificador presupuestario. Y como pueden observar, está estipulada dentro del grupo egresos en informática, mantenimientos y reparación de equipos y sistemas informáticos, los cuales corresponden a egresos por mantenimiento y reparación de equipos y sistemas. Para el cálculo de los demás valores, se registra por IVA del 12%. Como pueden observar, se multiplica el valor de la cuenta inicial mantenimientos y reparación de equipos y sistemas informáticos por concepto de IVA del 12%. En las cuentas por pagar a bienes y servicios de consumo del impuesto a la renta, dependiendo del impuesto a la renta gravado, se procede a registrar el impuesto a la renta del 2%, de las cuentas por pagar al IVA del proveedor del 30%, que están estipuladas en la 1.05, se multiplica el valor de las cuentas por cobrar al impuesto al valor agregado del 30%. Asimismo, en la siguiente cuenta de 200, las cuentas por pagar al IVA al fisco del 70%. Para obtener el valor de cuentas por pagar de bienes y servicios, consumo de proveedores, se restan los valores deudores con los valores acreedores para dar por saldado la transacción. Como bien se mencionó anteriormente, las cuentas por pagar no llevan afectaciones presupuestarias a estos niveles. Bueno, ahora en cuanto a los asientos de cierre, ya que corresponden a aquellas operaciones contables que deben realizarse al final del ejercicio fiscal, luego de haberse generado los estados financieros de fin de año, con corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal, es decir, que sus flujos deudores o acreedores no intervienen en la generación de nuevos reportes o informes contables, porque solo están destinados a trasladarse estos saldos de estas cuentas al siguiente ejercicio fiscal por medio del asiento de ajuste, como se dijo anteriormente, que será representado
por el siguiente, donde las cuentas de resultados de ejercicios anteriores se trasladan a las cuentas del patrimonio del Estado. Sin embargo, también hay que recalcar que esta es una información informativa, para la redundancia, para la entidad. En este tipo de asientos, las cuentas a registrar o cuentas a cerrar son las de ingresos y gastos de gestión pertenecientes a los grupos 62 y 63, las cuentas por cobrar y por pagar del grupo 113 y 213, además de las cuentas de costos pertenecientes al subgrupo 133 y las de costos en inversiones y proyectos y programas del 151 y 152, exceptuando las que no son de costos, como las pertenecientes a los grupos o subgrupos de bienes muebles para inversión que pertenecen al subgrupo 151.41, las de bienes inmuebles para inversión, las pertenecientes a los niveles 151.42, las de los niveles 151.43 de bienes de expropiación para inversión y las de 151.44 de bienes biológicos para inversión. El asiento de cierre no serán registrados de Diario General Integrado por conceptos de que son transacciones o son hechos económicos que se generan una vez se han desarrollado, se han registrado los estados financieros, como son el Diario General Integrado, las mayorizaciones, los balances de comprobación y los estados de resultado. Por otro lado, y no menos importante, adicional a los estados financieros, como las que acabo de mencionar, se encuentran las notas a los mismos. Estas representan información adicional que no se encuentra directamente reflejada en los estados financieros, con el objetivo de dar a la ciudadanía una visión más amplia de lo que pueden observar dentro de los estados financieros. El libro mayor. Continuando con la aplicación de las disposiciones legales del Ecuador en cuanto a la estructuración de los estados financieros del sector público no financiero, a efecto de realizarse la consolidación de los hechos económicos, el GAC agrupa las cuentas en el conocido registro de mayorización, que lo establece el Manual de Contabilidad Gubernamental, que es la actividad en la cual los registros realizados en el Diario General Integrado son trasladados al libro mayor, agrupándonos en cuentas auxiliares, patrimoniales y presupuestarias, de acuerdo a una naturaleza, conceptualización o denominación. La estructura del libro mayor es la siguiente. Lleva el nombre de la entidad, el nombre de la cuenta, el código de la cuenta, una columna de fecha, la columna de código, el detalle de las cuentas o nombre de las cuentas, el número de asiento respectivo de acuerdo al Diario General Integrado, el tipo de movimiento, que en este caso podrían ser el movimiento de apertura con su letra A o el movimiento financiero con la letra F, el movimiento de ajuste con la letra J, el movimiento de cierre con la letra C, el movimiento de la cuenta en la orden con la letra O. También con su columna de debe, con su columna de haber, con la respectiva columna de saldo y con la respectiva fila de la suma de las columnas establecidas. Para entender mejor el libro mayor, vamos a realizar un ejercicio y utilizaremos la siguiente cuenta. Vamos a utilizar cuentas por pagar al impuesto de valor agregado a proveedores con el 70%, con su respectiva codificación, que es 213.81.03, establecido en el
catálogo general de cuentas. Para aquello tenemos que ir al diario general integrado y buscar las siguientes cuentas. En la cual tenemos el 5 de enero del 2019 en el movimiento financiero y el tipo de 106 cuentas por pagar de bienes de IVA a proveedores con 168 y empezamos a realizar el detalle. Tenemos adquisición de consumos de cocina en el 106, tipo de movimiento financiero, y vemos que su cuenta la tiene en el seguimos viendo y vemos que 9 tiene cuentas por pagar al IVA de bienes a proveedores en el movimiento financiero a 110. Vemos la fecha, que es el 6, adquisición de suministro de oficina, tipo de movimiento 7, tipo de movimiento financiero 107, y tenemos la cuenta en el page. Seguimos viendo si tenemos otra cuenta, y el 14 tenemos el A115 por $252 con la fecha 8, adquisiciones de uniforme a 109, tipo de movimiento financiero, y su cuenta estaba en el área. Vemos, y el 16 de enero tenemos cuentas por pagar de IVA a proveedores con 252 en el día. Colocamos la fecha, el detalle, adquisición por uniforme, el 110, tipo de movimiento financiero y la cuenta. Verificamos si no tenemos otra cuenta y no lo tenemos. Hacemos la respectiva suma de los valores y vemos que el ejercicio está. Una vez explicado el procedimiento para la elaboración de mayores en el contexto de consolidación de las cuentas de Gobierno Autónomo Descentralizado San Pedro y San Pablo, ejercicio 2019, de acuerdo al anexo ministerial 447, Manual de Contabilidad Gubernamental, inciso 3.1.28.2 sobre el balance de comprobación, establece que en esta se presentará la información desde el 1 de enero hasta la fecha de corte y clausura de presupuesto, 31 de diciembre, el mismo que deberá contener las sumas y saldo de diversas cuentas, tanto de los asientos de apertura, los flujos de asientos de ajustes y asientos financieros. Una vez que se haya contabilizado todas las diferentes transacciones de hechos económicos en la entidad, los mismos que fueron registrados en el Diario General Integrado, y se haya distribuido en mayores cada uno de estos hechos económicos, se procede a trasladar las cuentas de columnas del balance de comprobación, con el objeto de establecer un resumen de las cuentas de activo, pasivo, patrimonios, ingresos y gastos. A continuación se suman las columnas del debe y el del haber.
y las columnas del saldo deudor y acreedor. Al final, como su nombre lo establece, se comparan las sumas del debe y el haber, los saldos deudor y acreedor, los cuales deben coincidir en las sumas de cada columna. Por ende, siempre que cada parte del balance debe cuadrar. Una vez que hemos tenido sumamente claros los conceptos teóricos, vamos a la práctica. Para iniciar, tenemos que ubicar el nombre de la institución a la cual vayamos a realizar el ejercicio, en este caso el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro y San Pablo. Luego vamos a pasar a ubicar el título del estado que vamos a realizar, en este caso el balance de comprobación, y luego vamos a ubicar la fecha, del 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2019. Y al final vamos a ubicar la moneda en curso, es decir, que este estado estará expresado en dólares. La estructura de esta balanza es de la siguiente manera: código, cuenta, la columna de las sumas, donde se deriva el debe y el haber, y la columna de los saldos, donde está deudor y acreedor respectivamente. Lo primero que vamos a hacer va a ser identificar nuestras cuentas. ¿De dónde salen estas cuentas? Estas cuentas salen del libro diario que ha pasado por una mayorización. Esta cuenta evidentemente tiene un código que ya está designado por el catálogo de cuentas, que en conjunto con lo que es el clasificador presupuestario de ingresos y gastos. Es decir, que ella ya tiene una codificación, un carácter que la identifica. Luego, estos valores debe y haber salen del libro diario, que estos a su vez ya han pasado por una mayorización, y en este caso las cuentas por cobrar el impuesto al valor agregado, tenemos en el debe una cantidad de 263,40, más en el haber tenemos un valor de 0. En este caso, al momento de realizar una resta, tanto del debe con el haber, obviamente según tenga la mayor cantidad, en este caso el debe, porque el haber está en 0, mi saldo va a ser deudor. Si el haber hubiera tenido una cantidad mayor que el debe, mi saldo iba a corresponder a ser acreedor. Y esto lo vemos en la cuenta por pagar de bienes y servicios y consumos al impuesto a la renta, donde tenemos dos rubros, tanto en debe y en haber, con $3.90 y 148,90, donde nuestro valor en haber es mayor, por lo tanto mi saldo va a ser acreedor. Todo este proceso lo vamos a realizar con cada una de nuestras cuentas, hasta llegar al final, que es la suma de cada uno de estos valores totales, tanto de las sumas como de los saldos. En debe y haber el resultado debe ser el mismo, en este caso 892.947,25, y vemos que sí hay una igualdad y podemos decir que estos valores están registrados de manera correcta. Lo mismo tiene que pasar en los saldos tanto deudor como acreedor, por lo que podemos observar los valores son los mismos, 729.344,47, tanto para deudor como acreedor, lo que quiere decir que mis valores han sido registrados de una manera correcta. Manual de Contabilidad Gubernamental, inciso 3, 1, 28, 3, sobre el estado de resultados se establece que será preparado con los saldos de las cuentas de ingresos y gastos de gestión, a los niveles 1 y 2, según conste en el Catálogo General de Cuentas, determinando como resultados parciales los correspondientes a explotación, operación, transferencias, financieros y otros ingresos y gastos, antes de obtener el resultado del ejercicio. Además, nos permite registrar los ingresos que ha obtenido la institución. Estos ingresos pueden ser aportes del gobierno central, así como también ingresos generados por la institución pública por su potestad de crear tributos. Entre ellos tenemos a los gobiernos autónomos y descentralizados del país. Sobre el estado de resultados, que establece que será preparado con los saldos de las cuentas de ingresos y gastos de gestión grupos 62 y 63, respectivamente, procedentes del registro de los hechos económicos en el Diario General, a los niveles 1 o 2, según consta en el Catálogo General de Cuentas,
determinando como resultados parciales en el caso del gobierno autónomo descentralizado parroquial San Pedro y San Pablo, los correspondientes a operación, transferencias y otros ingresos y gastos, antes de obtener el resultado del ejercicio. Además, permite registrar los ingresos que ha obtenido la institución resultantes de aportes del gobierno central, así como también ingresos generados por la institución pública por su potestad de crear tributos. Entre ellos se mencionan a los gobiernos autónomos descentralizados del país, así como también dentro de la estructura de este estado financiero tenemos los gastos que tiene la entidad para el cumplimiento de sus planes, metas y objetivos. Por otro lado, tal y como se lo mencionó en los aspectos pertinentes del Diario General Integrado, el saldo de la cuenta 618.03, resultado del ejercicio, corresponderá al valor de la cuenta 618.01, resultado del ejercicio vigente, en el siguiente año. Dicho saldo se transfiere mediante un asiento de ajustes a la cuenta correspondiente del patrimonio público en el Diario General.